Primero, buenos días. Agradecerles una vez más la presencia a este webinar, que todos sabemos lo complicado que es sacar unos minutos para estar haciendo otras cosas que se salen de nuestro día a día, y espero de verdad que lo que vaya a contar en los próximos 25 minutos les sea de vuestro interés. En este caso, como dice el título, vamos a ver cómo podemos asegurar que una implantación de CRM sea lo más exitosa posible. Vamos a ver. Bien. Bueno, esto que parece un poquito rimbombante, la sorpresa, ¿no? de poder leer de lo que estamos escuchando de muchos clientes que afrontan un proyecto de implantación de CRM y fracasan. Fijaros que algunos estudios, como el de Gartner, indica que entre el 50 y el 80% de las implantaciones de CRM fracasan. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta qué es una implantación de CRM. Y algunas de las viñetas que he puesto por aquí hay que tenerlas muy presentes, ¿no? CRM no es un sistema, CRM no es solo tecnología, CRM no es un proyecto en sí. Tenemos que tener en cuenta que la tecnología es el medio para alcanzar el fin. Y como ha dicho Clara también, la tecnología por sí sola puede empeorar la situación de nuestras compañías. ¿Qué es un CRM? CRM hay diversidades numerosas, múltiples definiciones, pero principalmente a mí me gusta mucho esta que dice que es una estrategia, es un modelo de gestión empresarial que lo que nos tiene que permitir es facturar más y mejor. ¿Cómo? Basado pues en el incremento y en la mejora de las relaciones que tenga la empresa con los diferentes interlocutores que hay en el mercado. Por lo tanto, la tecnología CRM por sí sola lo único que nos va a ayudar es a automatizar los procesos o hacer las cosas un poquito más rápida. Pero realmente lo que no vamos a conseguir es alcanzar los objetivos de para qué es nuestro CRM, porque nos olvidamos de elementos tan importantes como es la gestión del cambio y como son las mejores prácticas de CRM. Debemos de pensar que la implantación de CRM va a chocar con algunas de los departamentos de la compañía. Si hablamos de un departamento de CRM de fuerza comercial, donde vamos a implantar una solución, una estrategia CRM, vamos a chocar con la forma en que el equipo de ventas está trabajando en nuestro día a día. Y por eso es necesario introducir esa capa de gestión del campo para reducir los riesgos, reducir o minimizar las barreras que nos vamos a encontrar cuando implantemos una estrategia de CRM. Aquí vemos algunos de los motivos por los cuales fracasa la implantación de los CRM. El primero ya lo hemos dicho, la tecnología. Cuando se hace una implantación desde el punto de vista tecnológico, normalmente esos proyectos suelen fracasar. Otro de los elementos importantes, otro de los motivos por el cual una implantación de CRM fracasa son por las expectativas. Quizás tenemos expectativas demasiado ambiciosas y eso hace que luego el proyecto de CRM fracase. Otro de los motivos es que nos falta alinear a los usuarios, a los departamentos, los key users, los procesos con realmente las necesidades de negocio y por eso es necesario acercar esas posiciones. Otro de los fracasos también bastante común y que lo oímos, pensar una cosa, en Ibermática llevamos casi 15 años implantando soluciones de CRM, pero también somos usuarios de una solución de CRM y en su momento establecimos una estrategia que garantizara la continuidad de un proyecto CRM y la consecución de los objetivos que se había planteado dirección. En este caso, muchas cosas que oímos, muchos comentarios, y es que CRM sirve para controlar la actividad comercial. No es cierto, pero si cuando se implanta una solución de CRM se hace desde ese punto de vista, lo lógico es que ese proyecto fracase. Liderazgo. Es necesario que la dirección de la compañía, los líderes de la compañía y se involucren y promocionen internamente y empujen internamente la implantación de una estrategia de CRM. Ausencia de valor. Muchas veces nos perdemos en implantar una solución de CRM registrando información que no aporta ningún valor a la compañía.
La información tiene que ser concreta y concisa. Es la única manera que tenemos de que realmente la información que se registre sea la información que vayamos a utilizar para la toma de decisiones. La sistematización obviamente es súper importante y que vamos a hablar un poco a lo largo de esta sesión. Y es que normalmente implantamos una solución de CRM, pero no nos preocupamos de cuáles son nuestros procedimientos, de cuál es la metodología y desde luego lo que no está es sistematizada la actividad comercial en el caso de que el proyecto de CRM sea un proyecto de actividad comercial o puede ser un proyecto de Customer Service, atención al cliente o un proyecto de marketing. Hay que sistematizar, hay que tener procedimientos, hay que tener una metodología para que todo el mundo estén totalmente alineados y todo el mundo rememos en la misma dirección. La participación es súper importante, lo hablaremos y lo veremos con la gestión del cambio. Es necesario contar con la opinión. Necesitamos involucrar a líderes, necesitamos involucrar a key users y necesitamos involucrar a usuarios para que participen en la implantación desde el primer momento hasta el final. Aunque a mí no me gusta llamar palabra final porque un proyecto de CRM nunca se termina. Un proyecto de CRM tiene que estar vivo porque tiene que adaptarse a las necesidades de cada compañía, a los cambios de negocio, a los cambios del mercado, en fin, a los cambios de lo que está sucediendo en todo nuestro alrededor. Y el dato, para mí es un tema súper importante que no me canso de decirlo. No prestamos atención a la calidad del dato que tenemos. Entre que tenemos mucha información que recoger, mucha información que manejar y entre que no le prestamos la atención debida, resulta que tenemos un dato que normalmente no tiene la calidad adecuada y eso hace que nuestras decisiones no sean las correctas. Sigamos, hablemos ahora dentro de los dos capítulos que voy a comentar en este seminario, de lo que sería una consultoría estratégica y de lo que sería una gestión del cambio. Cuando nos planteamos abordar un proyecto de CRM o una implantación estratégica de CRM, hay un elemento súper importante y que nos está funcionando muy bien en aquellos clientes donde han confiado en nosotros abordando un proceso de consultoría estratégica. ¿En qué consiste este proceso o estas técnicas? Muy sencillo. Son tres fases. La primera fase de lo que se trata es de identificar cómo se están haciendo las cosas dentro del proceso que vamos a abordar. Vamos a poner el ejemplo del proceso comercial. Hay que identificar cuál es la situación actual, la situación de partida. Eso es lo que hacemos en la primera fase. Ahora detallaremos cada una de ellas. La segunda fase tenemos que analizar el proceso. Una vez tenemos definido y dibujado el diagrama del proceso de la actividad comercial, lo que vamos a analizar son los problemas que nos estamos encontrando y por lo tanto identificando cuáles son aquellas acciones de mejora que podemos poner en marcha. Y por último, la última fase consiste en proponer mejoras. Es decir, tenemos identificado cómo trabajamos, tenemos identificada los problemas que nos hemos encontrado y tenemos identificado unas acciones de mejora. De lo que se trata es poner en marcha todo esto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Muy sencillo. En primer lugar, lo que hay que hacer es identificar ese proceso. Para ello, hacemos unas dinámicas de trabajo conjuntas en la cual van a participar personas que representan a todos los roles que forman parte del proceso con el que vamos a trabajar, en este caso un proceso comercial. Todas esas personas deben de participar en estas dinámicas de trabajo. Aquí lo que se hace es, se rellenan unos cuestionarios de las tareas que hace cada uno de esos roles que representan ese proceso de trabajo. Con esas tareas lo que hacemos es definir un diagrama de proceso, un flujo de ese proceso donde estamos construyendo la forma en la que estamos trabajando. Esto es una dinámica, una práctica muy interesante porque de lo que se pide es de mucha claridad, de mucha honestidad, de mucha sinceridad. Es una forma de desnudarnos, decir, así hago las cosas y estos son los problemas que yo tengo. Una vez recogemos toda esa información y hacemos el primer diagrama, el primer flujo de proceso, lo que hacemos es volvernos a reunir, nos volvemos a sentar y repasamos todo ello para tener lo que llamamos el modelo de funcionamiento de las ISES, cómo hago las cosas. De tal manera que a la vez que estamos definiendo el cómo hago las cosas, lo que también vamos a indicar es cuáles son los problemas que nos estamos encontrando y qué prioridad o qué peso tiene con respecto al resto de problemas del 1 al 5. De tal manera que tenemos una foto muy clara de lo que está ocurriendo en nuestro proceso. Estos son algunos de los ejemplos.
de las tareas que estamos realizando en este tipo de actividad. En este caso, pues ese es el cuestionario de tarea, donde lo que estamos pidiendo es que cada uno de esos roles defina la tarea que hace, una descripción breve, si utiliza o no una aplicación, cómo la está usando, qué personas intervienen en esa tarea, cuáles son los problemas que nos estamos encontrando a la hora de realizar esa tarea, qué valoración le doy, qué importancia le doy de 1 a 5, cuál es el dato de entrada, cuál es el dato de salida, es decir, una foto de lo que cada uno hace desde la honestidad y desde la sinceridad. A partir de ese momento lo que hacemos es dibujar, levantamos ese flujo de proceso donde vemos todo el paso a paso de cómo hacemos las cosas, de quiénes intervienen, si tengo que utilizar tecnología, si lo hago a mano, etcétera. A partir de este punto ya confeccionamos un flujo de trabajo mucho más real en el cual lo que estoy haciendo es darle una valoración en aquellos puntos donde me estoy encontrando los problemas. Esto es muy interesante porque nos damos cuenta rápidamente de que hay elementos que es muy común a todas las personas que participan en este trabajo, en estas dinámicas, en estas sesiones de trabajo. El siguiente trabajo que hacemos es de todos los problemas que hemos identificado, trasladarlo y compararlos y ver qué peso de todos esos problemas se repiten más. Y fijaros aquí una cosa, hay dos colores, el naranja y el azul. El naranja se refieren a que el problema es un problema que tiene que ver con los sistemas de información, tiene que ver con la tecnología. Y los que son azules tiene que ver con los procesos, tiene que ver con la parte de la organización. Entonces se ve claramente donde tenemos un problema, lo que representa con respecto al resto de problemas y si afecta a una parte tecnológica o afecta a una parte de procesos. En la siguiente slide lo que estamos viendo es de forma agrupada, hacemos agrupaciones en función de los diferentes problemas que nos encontramos y vamos enumerando cada uno de los problemas que hemos identificado. De tal manera que en una foto muy rápida tenemos esa imagen de cuáles son los grandes problemas que nos estamos encontrando y el detalle de lo que está sucediendo con cada uno de ellos. En la segunda parte del proceso, de esta dinámica de trabajo, se trata de analizar esas causas de los problemas que nos estamos encontrando. Se trata de analizarla y evaluar qué podemos hacer, qué oportunidades de mejora tenemos para resolver esos problemas que nos estamos encontrando. En este caso lo que vamos a hacer es un diagrama, vamos a hacer un flujo de trabajo, pero vamos a diagramar lo que sería el proceso a futuro, es decir, cómo deberíamos hacer las cosas para conseguir los resultados esperados. Aquí también utilizamos una matriz, la matriz RASI, que ahora contaré y que veremos muy rápidamente y que contaré qué aporta esta matriz RASI, que creo que algunos de los que estáis presentes seguramente la conoceréis o incluso la hayáis utilizado. Bien, para hacer ese análisis causa-efecto, bueno, se suele utilizar un diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa. No sé si conocéis quién fue Ishikawa. Ishikawa fue un industrial químico japonés del siglo XX, murió en el 85, pero que estaba muy enfocado en los temas de calidad e implantó sistemas de gestión de la calidad orientado a los procesos empresariales. Y este es uno de las técnicas que se utilizaban. Se trata de establecer cuáles son las causas, los problemas que nos estamos encontrando, por qué se está originando y cuál es el efecto que tiene en el proceso y en la compañía. Una dinámica bastante interesante. El levantamiento del to be es el cómo voy a hacer las cosas, tenemos la partida inicial y luego después del análisis de los problemas que hemos identificado, lo que hacemos es trasladar en un flujo de proceso cómo debemos hacer las cosas. Y aquí perfectamente se van a identificar las acciones de mejora. En cuanto a la matriz RASTI, ya sabéis que la matriz RASTI lo que pretende es identificar cuáles son los roles que participan en el proceso y cuáles son las responsabilidades. RASTI son las iniciales de RAISCI. La R es el responsable. Aquí identificamos quién es el responsable de hacer la tarea. La A es quién es el responsable del proceso, el que tiene la responsabilidad absoluta de que ese proceso funcione de forma correcta. La S es de soporte, es el apoyo, es si necesitamos a alguien que nos apoye en la realización de la tarea.
La C tiene que ver con el consultado, si para hacer nuestra tarea tenemos que consultar a alguien, y la I es informado, es que para hacer nuestra tarea cuando lo hacemos tenemos que informar a alguien. Esto es una foto que la verdad es que dice mucho. ¿Por qué? Porque voy a poner dos ejemplos. Si tenemos que una persona tiene muchas R's, esto lo que estamos viendo es que esa persona tiene saturación de tareas, tiene demasiadas tareas por hacer. Si por otro lado, con la parte de la realización del responsable del proyecto, una tarea solo puede tener una en uno de los roles. O sea, si tenemos una tarea con muchas As, eso quiere decir que esa tarea no hay nadie responsable porque hay demasiados responsables. Y si una tarea no tiene ninguna A, pues estamos viendo que nadie es responsable de esa tarea. Por lo tanto, es una práctica muy interesante que ayuda muchísimo a definir las responsabilidades que tienen cada uno de los integrantes del proceso dentro de la realización de las tareas del proceso. Sigamos. Luego llegamos a la fase tercera, que son las propuestas de mejora. En este caso, de lo que se trata es de evaluar cuáles son las diferentes alternativas que tenemos para llevar a cabo ese plan de acción. Y el plan de acción lo que nos va a decir es cuáles son esas acciones de mejora, qué coste va a tener, qué recursos son necesarios para implementarla y cuál es el impacto de esa implantación dentro de negocio. En este caso contamos con estos diagramas que son súper interesantes, donde si os fijáis en el eje de vertical, lo que estamos diciendo es que si afecta a muchos o a pocos usuarios. Es decir, cuanto más arriba está, eso quiere decir que tiene un impacto en muchos usuarios. En el eje de la horizontal, lo que estamos viendo es el impacto en el negocio. Cuanto más a la derecha, el impacto es mayor y cuanto más a la izquierda, el impacto es menor. El color identifica si el plan de mejora tiene que ver con la tecnología o el plan de mejora tiene que ver con la organización. Es decir, los problemas los estamos encontrando en la tecnología o los estamos encontrando con la organización, con los procesos. Y el tamaño de la burbuja tiene que ver con la importancia de esa operativa. Entonces, si ponemos un ejemplo, si veis, a la derecha del todo son problemas que hay que resolver y a la izquierda son problemas que hay que mejorar. Pero cuanto más arriba está, lo que nos estamos dando cuenta es que el impacto es, si cogemos el vértice derecho superior, vemos que tiene un gran impacto en el negocio y que afecta a muchísimos usuarios. Por lo tanto, nos dice claramente dónde está el mayor de los problemas. En la siguiente imagen lo que estamos viendo es cuáles son los problemas y cuál es el plan de acción que vamos a utilizar a cada uno de los problemas. Por ejemplo, si miramos, pues tenemos una información redundante y laboriosa, pues aquí tenemos algunos de los planes de acciones. Rediseñamos cómo es el alta de productos, reestructuramos, digitalizamos la entrada de los pedidos, generamos un packing list a través de hojas de envío de un ERP, por ejemplo. Es decir, lo que tenemos es un problema y diferentes acciones. A mí esta es la última slide de la consultoría estratégica, me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque claramente podemos ver de qué manera podemos empezar a caminar, podemos empezar a andar, podemos empezar a ver resultados a corto plazo. Si os fijáis, en el eje vertical estamos viendo cuál es el beneficio que tiene la implantación de esa mejora dentro de negocio. Abajo, en el eje horizontal, lo que estamos diciendo es, cuanto más a la derecha, más difícil es la implantación. Los colores determinan, por un lado, el rojo tiene un coste económico muy alto, el naranja tiene un coste económico medio y el verde tiene un coste bajo de implantación. Pero hay un elemento súper importante y son las estrellitas, que son los quick wins. Es decir, lo que estamos diciendo es que hay determinados planes de acciones, determinadas acciones de mejora que con muy poco esfuerzo y fácil de implantar, es decir, tiene un coste reducido, podemos conseguir implantarlo y son acciones que tienen un gran impacto en negocio. Entonces, esos son los que hay que prestar atención. Luego están las otras áreas de actuación, las otras áreas de mejora, donde vemos que también tenemos foco. Fíjate, fijaros en este punto que tenemos 14 acciones de mejora identificadas. Todo esto está consensuado, evidentemente, con el cliente y por eso hay que establecer un plan de acción. Hablemos ahora de lo que es la gestión del cambio.
Una gestión del cambio es fundamental en cualquier implantación, no solamente una implantación estratégica de CRM, sino en cualquier implantación de cualquier proceso dentro de la compañía. ¿Por qué? Pues porque nos obliga a salir de la zona de confort. Estamos todos habituados a trabajar de una manera, somos conocedores de la tecnología que estamos utilizando. Cuando lo utilizamos, tenemos un modus operandi que no nos gustan, que no nos lo toquen, no nos gustan que nos cambien y muchas veces nos pensamos que para qué el cambio. Estas son preguntas que hay que hacerse antes de empezar un proyecto de transformación. Aquí viene algún ejemplo. Nos preguntamos si los sistemas van a ser complejos o no van a ser complejos. Yo ya tengo una edad, a mi edad, ahora ponerme a cambiar, a aprender otros, son preguntas que se hace todo el mundo. ¿Cómo va a afectar a mi día a día? O sea, además de lo que estoy haciendo, además tengo que aprender, además me están exigiendo y obligando a introducir la información en un sitio donde antes no la tenía que introducir, va a suponer un sobreesfuerzo. Es decir, hay una serie de preguntas que hay que hacerse porque se la van a hacer todas las personas que van a ser serán afectadas por la implantación de esta estrategia de CRM. Aquí hay un gráfico muy significativo. Hay una persona, John Kotter, que realizó unos estudios y dijo cuáles eran los errores que teníamos que evitar en estos procesos de transformación. Bueno, la palabra transformación, ya sabéis que cualquier cambio digital, cualquier cambio tecnológico dentro de la compañía o cualquier cambio de proceso supone un proceso de transformación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí nombró como 8 pasos que hay que tener en cuenta para la gestión del cambio. El primero es crear sentido de urgencia. Es importante que desde dirección se desarrolle ese sentido de urgencia de las consecuencias que tiene el no llevar a cabo esa implantación. Otro elemento importante es formar una coalición. Necesitamos contar con personas influyentes, con líderes que empujen e impulsen el proyecto para minimizar los riesgos y hacer que el proyecto de implantación sea todo un éxito. Luego tenemos que desarrollar una visión clara. Hay que definir claramente cuál es la visión para que todo el mundo lo entienda. Por eso hay que definirlo de forma clara, contundente. Todo el mundo lo tiene que entender y todo el mundo lo tiene que recordar. Hay que comunicar la visión. Hay que hacerlo con frecuencia. Hay que utilizar los recursos y los medios y los canales adecuados para comunicar esa visión, aprovechando reuniones, aprovechando conversaciones. Es importante darle valor a todo esto. Eliminar los obstáculos. Hay que identificar qué barreras humanas y no humanas nos vamos a encontrar. Cuando son barreras humanas hay que ayudar a esas personas para reducir y mitigar esas barreras que nos vamos a encontrar. Hay que aprovecharse e identificar líderes que estén totalmente alineados y que nos ayuden a esta gestión del cambio. Hay que asegurar triunfos a corto plazo. Esto lo cuento mucho. No pretendamos tener un proyecto de mucho tiempo donde el resultado lo veamos al final. Necesitamos plantearnos metas muy cortoplacistas con resultados muy tangibles con el objetivo de que la gente se vaya motivando, de que los usuarios se vayan motivando y vayan aceptando el proyecto como tal. Hay que construir sobre el mismo, es decir, las metas cortas en sí lo que nos va a ayudar es a reforzar esa gestión del cambio, reforzar el proyecto que estamos haciendo y sobre todo determinar con claridad la urgencia y la necesidad de abordar este proyecto para el bien de la compañía, el bien de los procesos. Y por último, anclar en la cultura. La cultura es el core de la organización, hay que transmitir esa cultura y los líderes deben de seguir apoyando ese cambio, debe formar parte de esa visión, es decir, que la dirección tiene que seguir trasladando y empujando la urgencia del proyecto que se va a llevar a cabo y además trasladar con claridad cuál es la visión de ese proyecto. Este es un gráfico también muy interesante que nos demuestra cuál es el recorrido que tiene, la percepción que tienen los usuarios cuando se inicia un proceso y hasta cuando termina y qué es lo que va sucediendo. La línea azul nos marca cuando el proceso se hace sin gestión del cambio y la línea intermitente nos marca cuando el cambio se hace gestionado. Fijaros, las expectativas. Hay que gestionar muy bien las expectativas. ¿Por qué? Porque si no, luego el resultado
a medida que voy avanzando en el proyecto, si tengo unas expectativas muy altas y los resultados no nos están acompañando, la desesperación por parte de la dirección y por parte de los responsables y por parte de los usuarios es muy grande. Por lo tanto, esa curva la tenemos que reducir, alineando y gestionando de forma adecuada esas expectativas. Luego, muchas veces se termina un proyecto de CRM y se demuestra que, bueno, que hemos tenido el proyecto de CRM, pero realmente no se han conseguido los objetivos adecuados, porque normalmente un proyecto de CRM rápidamente lo damos por terminado y eso no es cierto. Un proyecto de CRM tiene que estar vivo y tiene que tener muchísima continuidad en el tiempo. Y por último, lo que hay que hacer es que, aprovechando esa gestión del cambio en un proceso de implantación, lo que tenemos es que seguir utilizando a nuevos líderes que realmente estén a favor de lo que se está haciendo, que realmente impulsen, que realmente lideren toda esa gestión del cambio y lideren ese proyecto de implantación de CRM. Bien, dentro de lo que es la gestión del cambio, y voy a terminar con estos 3 estadios, son 3 fases que tiene la gestión del cambio, que es la apertura, institucionalizar la implantación y asegurarnos de que se está utilizando. Si vamos al detalle, ¿qué consiste la apertura? Bueno, hay 4 elementos fundamentales y es definir claramente cuál es el equipo de trabajo, definir claramente cuáles son los asuntos críticos de negocio de la compañía, alinear el proyecto con esos objetivos y definir claramente la visión que lo hemos ido comentando. Las barreras hay que identificarlas y para ello debemos de establecer un plan para mitigar qué acciones tenemos que hacer para reducir esas barreras. ¿Qué colectivos? Tenemos que identificar los colectivos, tenemos que segmentar a los equipos de trabajo, tenemos que identificar quiénes son las personas que van a empujar con el proyecto, seleccionar a los key users que son nuestros mejores aliados. Y luego el plan de comunicación. Fundamental, hay que comunicar, hay que identificar los canales y los medios que vamos a utilizar para la comunicación. Y vamos a tener que definir con qué frecuencia, a qué colectivo, qué tipo de mensajes vamos a tener que utilizar. La segunda etapa es la institucionalización, que es la etapa en la cual estamos ejecutando el proyecto. Es una etapa de mucha comunicación, de mucha evangelización, donde tenemos que identificar claramente, comunicar ese proyecto, claramente definir quiénes son los key users, claramente involucrar a los key users, definir planes de formación específico para esos key users y hacer una comunicación global de lo que vamos a hacer. Luego hay que establecer el plan de formación, hay que dotarles de los entornos de pruebas para que puedan revisar, hay que definir casos de uso con el objetivo de que asegurarnos de que los requerimientos están perfectamente contemplados y hay que formar y capacitar a esos key users. Y por último, la monitorización. Hay que hacer un seguimiento del trabajo que se está realizando y tomar nota de los indicadores. Y por último, el aseguramiento. Esto es cuando ya hemos hecho la entrega de llaves. Hay que asegurarse de que la herramienta y el proyecto se está operativo, se están funcionando, se están introduciendo los datos requeridos, se están obteniendo los resultados esperados. Hay que monitorizar, tenemos que ser proactivos. En este caso, el partner, el proveedor, nosotros lo que os vamos a ayudar, vamos a ser proactivos, vamos a medir, vamos a analizar qué acciones de mejora se pueden realizar sobre el trabajo real.